La mitad de la materia no sirve para nada. La mitad de la materia que pasan a los niños en los colegios, yo fui profesora, ¿Aprendiendo el curso? un año completo. La mitad de la materia que se pasa en matemática es pura basura. Hay que Dígame, ajustar ¿para el qué currículum? tienen que aprender los niños a hacer el logaritmo? ¿Alguien alguna vez ha usado logaritmo? Alcaldesa Matei, recojo el guante. Estamos dispuestos, muy humildemente, de enseñarles para qué diablos sirven los logaritmos. Mire este video, por favor. ¿En qué se parecen, matemáticamente hablando, la discoteca, los terremotos, el pH y las estrellas? En la escala logarítmica. El logaritmo surgió en el siglo XVII de la mano de John Napier, a partir de la necesidad de operar números grandes. Ciertamente, la multiplicación de números pequeños no reviste ninguna dificultad, y en el caso de que los números tengan varias cifras y la cuenta resulte más tediosa, uno siempre puede acudir a la calculadora del teléfono. El problema lo tenían nuestros antepasados cuando sin los prácticos computadores actuales se topaban con cantidades astronómicas. Napier les facilitó la vida ideando a manera de convertir multiplicaciones en sumas y divisiones en restas, es decir, de manejar en paralelo progresiones geométricas y aritméticas. Progresión geométrica, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, multiplico por 10. Progresión aritmética, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy sumando de 1 en 1. ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestra pregunta? Imaginemos por un momento que queremos pesar a todos los mamíferos de la Tierra. Es fácil suponer la disparidad de medidas que nos vamos a encontrar, desde los 1,5 gramos de la musaraña hasta las 120 toneladas de la ballena azul. Hacer una gráfica con los datos recogidos va a presentar muchos inconvenientes porque clasificar los animales tabulando gramos de uno en uno, como quien cuenta televisores de una casa, se traducirá en una interminable escala absurdamente indescifrable. En su lugar, si cada escalón de la escala significara 10 veces más pesado que el escalón anterior, la clasificación se simplificaría bastante. Estaríamos entonces frente a una escala logarítmica de base 10. La única dificultad residiría en recordar que, por ejemplo, el salto en la escala de 3 a 4 no significaría un gramo más pesado que en categoría 3, sino 10 veces más pesado que en la categoría 3. Por su parte, un mamífero contenido en el orden de magnitud 6 no sería el doble de pesado que un mamífero en 3, sino 1000 veces más que en 3. Curiosamente, una escala logarítmica tal sería innatamente comprensible por el cerebro humano, acostumbrado como está a gestionar la información procedente de sus sentidos. Y es que se sabe, desde que Gustav Fechner lo investigara en el siglo XIX, que algo tan aparentemente poco objetivo como la sensación que experimenta un sujeto está en relación logarítmica con el estímulo físico al que es sometido. O en otras palabras, para apreciar un cambio aritmético en la sensación, debemos ser expuestos a un cambio geométrico en el estímulo. Por ejemplo, si nos colgamos a la espalda una mochila cargada con latas de atún y alguien se dedica discretamente a robarnos las latas, no nos daremos cuenta del robo hasta que nos hayan aligerado el peso una décima parte del inicial. Si la mochila empieza con 20 latas de 80 gramos, en total 1600, notaremos diferencia al retirar 2 latas, que es 160 gramos. Sin embargo, si la mochila lleva 100 latas de 80 gramos, en total 8000, el fatal descubrimiento lo haremos cuando perdamos 10 latas, que son 800 gramos. Por tanto, la percepción del cambio de peso no requiere quitar un peso fijo, que es una relación lineal, sino un peso de algún modo proporcional al existente, y esta es la relación logarítmica. La relación entre dos magnitudes es lineal si un incremento constante en el eje horizontal conlleva un incremento constante en el eje vertical, cosa que no sucede con la percepción del cambio de peso. Pues bien, el ruido de una discoteca, el temblor de un terremoto, la acidez de una sustancia, el brillo de una estrella, son en cierta forma impresiones subjetivas recogidas por nuestros sentidos, por lo que a nadie extraña que su ordenación en escalas logarítmicas haya sido extraordinariamente bien aceptada desde su nacimiento. La intensidad de ruido y la magnitud de un terremoto se benefician del logaritmo decimal por cuanto los números involucrados son enormes. Al lado opuesto de la balanza están el pH y el brillo estelar, que lo emplean por todo lo contrario, pues se mueven entre cantidades ínfimas. El velio es la unidad de medida utilizada para comparar dos potencias en el ámbito de la acústica o la electrónica.
Una consecuencia inmediata de dividir dos magnitudes del mismo tipo es que el velio es adimensional. Además, como resulta de hacer el logaritmo de esa división, cada escalón que subimos en la escala creada equivale a un sonido 10 veces más potente. Por convenio, en acústica, la escala logarítmica empieza en 0, donde se fija el umbral de audición con el que se hacen las comparaciones. De ahí en adelante se describe toda una gama de sonidos cotidianos no siempre agradables, comenzando con un velio, que son 10 decibelios, de una respiración serena, pasando por 4 velios, que son 40 decibelios, de una conversación animada, siguiendo por 8 velios de un grito, 9 velios del tráfico, 10 velios de una discoteca, hasta llegar al umbral del dolor de los 12 velios. En el caso de los terremotos, la fuerza liberada por un terremoto es una cosa, y otra muy diferente, la fuerza que del terremoto se percibe en un lugar determinado. Esta última depende, como es natural, de la distancia a la que uno se encuentre de su hipocentro. La escala que mejor rige esta magnitud se llama escala sismológica de magnitud de momento y se basa en el logaritmo decimal de la amplitud máxima de las ondas recogidas por los sismógrafos. En la memoria todavía permanece el recuerdo de los devastadores terremotos de Japón en el 2011 con 9,1 en esa escala y en Indonesia el 2004 de 9,3 en esa escala y el megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido como el Gran Terremoto de Chile de 9,6 grados en potencia de magnitud de momento. Bueno, ¿qué pasa con el pH? El pH es una medida de concentración de protones en determinadas disoluciones. Se define más concretamente como el opuesto del logaritmo decimal de esa concentración. Lo que quiere decir que con cada peldaño que subimos en su escala, la concentración de iones es 10 veces menor. La escala de pH toma valores de 0 a 14, considerándose pH neutro el valor 7 del agua pura, es decir, una concentración de 0,0000001. Así, en el intervalo de 0 a 7 se encuentran las sustancias ácidas. El jugo de limón, por ejemplo, tiene pH 2, mientras que de 7 a 14 están las básicas o alcalinas. El agua de mar tiene pH 8. Interesante saber también que la piel humana tiene pH 5,5, razón por la cual las marcas rotulan habitualmente como pH neutro aquellos productos cosméticos que lo igualan, si bien son 30 veces más ácidos que el agua pura. ¿Cómo que esto no es magia? Nos vemos en una próxima sesión. Chao.